Saludarles con mucho cariño, mucho respeto a ustedes. Y creo que la última vez que vine no teníamos este set. O sea que Sí, claro. hace ya un tiempo que estuve Sí, por aquí. sí, Pero hace siempre es tiempo. placentero estar con ustedes, estar con mi número uno favorito, a quien yo sigo desde hace mucho tiempo, desde Desde niño. niño. Ahí en la Ay, desde Supertarde. niño. Desde tu infancia. Sí, así Sí, es. sí. Así es. Roger, Qué para mí Osiris Mora es un placer que esté con nosotros aquí. Háblanos de este libro entonces, Derechos Fundamentales e Integración Europea. Háblanos de este libro. ¿Qué buscas realmente con el mismo? Yo creo que es la pregunta de partida propia. ¿Por qué el tema? Sobre todo viniendo de un abogado dominicano que ejerce en República Dominicana. A pesar de que el ordenamiento jurídico dominicano es propio de nuestro territorio, tenemos un influjo importante, no solamente en materia constitucional de Estados Unidos, sino también, por ejemplo, tenemos una herencia muy bonita de la Constitución de Cádiz de 1812. También tenemos el influjo de los famosos códigos napoleónicos. Es decir, el derecho se nutre de experiencias comparadas. Y Europa y la Unión Europea, que en este libro las planteo a las dos, a lo que se conoce como la Europa grande y la Europa pequeña, son un referente, probablemente el más importante, de protección a los derechos fundamentales. Entonces, mi interés tengo muchos años estudiando el tema, probablemente más de 10 años, y mi interés es darle una mirada a ese sistema de protección a los derechos fundamentales para que nos sirva a nosotros como país en vías de desarrollo de referente a la hora de trazar una estrategia de protección a los derechos fundamentales y conjugarla con la realidad propia de un país de tercer mundo. Ok. Yo tengo mi máxima inquietud, y eso produjo mi acercamiento a Pablo Ulloa, defensor del pueblo, es que yo quisiera que la República Dominicana respetara la ley. Ahora mismo, el defensor del pueblo, el Ministerio de Educación, están haciendo una alianza para que los niños, los jóvenes, los adolescentes conozcan la Constitución, buscando justamente un aprendizaje de los derechos fundamentales. Claro. Tú me puedes decir, si se puede decir, o si lo puedes decir, cómo Europa logró tener claro la importancia de sus derechos fundamentales en su día a día, en su cotidianidad. Es una pregunta neurálgica, por lo menos desde la perspectiva del libro. Y yo igual, mi distinguido Michael Miguel, aspiro a que República Dominicana se convierta en una fuente de protección de los derechos fundamentales, no solo como límite del poder político, porque la Constitución Dominicana plantea que los derechos fundamentales tienen que ser respetados también por los entes privados, y es algo en lo que quiero enfatizar. Nosotros como Estado debemos proteger los derechos fundamentales, pero también como ciudadanos debemos proteger los derechos fundamentales de otro. Algo tan básico como yo tengo derecho a escuchar música, pero no tengo derecho a imponerte la música que yo escucho. O sea, provocársela al vecino, correcto, que la tenga que oír obligado. Como yo decía en un artículo que escribí sobre el teteo, a propósito de una denuncia que hizo la Junta de Vecinos de Capotillo, yo tengo el derecho de escuchar a Ana Gabriel, pero no tengo el derecho de imponerle un matiné de Ana Gabriel un domingo en la tarde mientras los niños hacen tarea, Mientras yo quiero descansar. O mientras usted quiere tomar una siesta, don William, exactamente, sí. Correcto. Entonces, en principio, respondiendo a la pregunta, la protección de los derechos fundamentales como tal estuvo ausente del proceso de construcción de lo que hoy se llama Unión Europea. ¿Por qué? Porque la Unión se fundamentó en una alianza económica. La piedra base de la Unión Europea. Una moneda común. Claro, fue el tratado SECA, el tratado del carbón, la Comunidad Económica del Carbón y del Acero. Sí, y el propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en ese momento llamado Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, se renegaba a validar la protección de los derechos fundamentales en atención a que ese no era el objetivo de la Unión. Hasta que Alemania e Italia se empantalonaron,
denunciaron la situación y dijeron que si esa era la dinámica de protección de los derechos fundamentales en el marco de la Comunidad Europea, entonces ellos como países iban a poner por encima la protección de los derechos fundamentales de sus ciudadanos por encima del derecho de la Unión. Y en el 69, en el 1969, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea entonces cambia el criterio y establece que reconoce y respeta los derechos fundamentales derivados de principios de derecho común. Entonces, es una construcción esencialmente jurisprudencial que se va dando mediante sentencias hasta que en el año 2000 se vota lo que se conoce como la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y se consagran un catálogo de derechos fundamentales, el más reciente y el más moderno probablemente de la actualidad, que consagra, digamos, la protección de los derechos fundamentales en el marco de la Unión Europea. Roger, en ese mismo sentido, a mí me gustaría tu parecer con el tema así mismo de derechos fundamentales. ¿Por qué hay casos que la autoridad quizás no quiere como reconocer el derecho fundamental que tiene un ciudadano? No sé si me doy a explicar ahora. De manera antojadiza, sí, de manera medalaganaria. Porque son la autoridad y no quiere reconocer el derecho fundamental de un ciudadano que a veces ese ciudadano en pocas ocasiones conoce un poco su derecho, pero se lo dice y esa autoridad no quiere reconocer ese derecho. Se da mucho con el tema de la Policía Nacional. No sé si a veces detienen un ciudadano, no te dan ese derecho de una llamada. O sea, como que te violentan muchos derechos fundamentales que tiene un ciudadano. ¿Por qué se da eso de que una autoridad no quiere reconocer ese derecho fundamental? Yo me atrevo a pensar que es por el desconocimiento del papel del derecho fundamental. O sea, la autoridad tiene que reconocer que el derecho fundamental es lo primero y está por encima de mi actuación. Mi actuación tiene que ceñirse al núcleo de ese derecho fundamental y a las condiciones de ejercicio de ese derecho fundamental. Entonces, tan pronto yo quiero ejercer algún nivel de discreción respecto del respeto a un derecho, porque se trata de un amigo o porque se trata de un enemigo, entonces ya entro en el marco, en el ámbito de la ambigüedad, de la discrecionalidad y probablemente la vulneración de los derechos fundamentales. Por ejemplo, los plazos de prisión preventiva. No deben responder, decían en días pasados, fórmulas matemáticas. Pero precisamente lo que procura el derecho fundamental es que responda a una fórmula matemática concreta, que no te permita, que no te dé a ti la discreción de decidir cuándo sí te puedo hacer permanecer en prisión preventiva y cuándo no. Igual el plazo de presentación ante un juez. Es matemático, 48 horas. No puedo yo, como auxiliar de la justicia, querer arrojarme la facultad de decidir cuándo puedo presentarte a ti en el marco de los 48 horas, pero a don William se violenta mucho aquí. No 48, sino 84, 85. Es fórmula matemática y el derecho fundamental, aunque no hay derecho absoluto, el ejercicio y el respeto del derecho fundamental sí debe ser absoluto. Ok. Mira, tú eres también, veo que eres presidente de la Asociación Dominicana de Jóvenes Abogados. Correctamente, ya saliente por temas de edad. Okay. Pero sí, estoy ahí, es un esfuerzo que iniciamos en el 2012, un grupo de jóvenes abogados en procura de promocionar y fortalecer el Estado de Derecho en República Dominicana, que tiene que ver con lo que decía Michael, o sea, el respeto al derecho fundamental. Aspiro a que se respete el derecho fundamental, pero es el Estado de Derecho lo que nos va a llevar a ello, porque no es solamente la policía la que debe respetar los derechos fundamentales. Claro. Es tú también respetar el derecho de tu vecino. Claro. ¿Quién en el Estado, en la sociedad, es quien prioriza, quien posiciona un derecho fundamental? Porque, por ejemplo, recuerdo lo que Bebo acabo de preguntar ahora, a una sociedad tal le da con que tal derecho fundamental sea más importante que el derecho a comer. Por ejemplo, dice, aquí España acaba, el Parlamento español aprobó leyes sobre el aborto y la autodeterminación de género que permiten a menores desde los 16 años de edad interrumpir el embarazo sin necesidad de autorización paterna o cambiar de sexo sin la obligatoriedad de informes médicos o psicológicos. O sea, bueno, la verdad que en el ordenamiento jurídico de una sociedad,
¿quién es el gran responsable de que un derecho fundamental esté vigente o no? El último responsable, por ejemplo, en el caso español y en el caso dominicano, es el Tribunal Constitucional. Pero quien le da la primera configuración de derecho fundamental a un derecho es la Asamblea Constituyente. En el caso dominicano y en el caso español también. El caso español es curioso porque los españoles entienden, según su constitución, que los derechos sociales, por ejemplo, derecho a la salud, derecho a la vivienda, no son derechos fundamentales, son patrones programáticos. Sin embargo, en República Dominicana, eso responde a una lógica. Sin embargo, en República Dominicana, todos los derechos que están en la Constitución son fundamentales. Cuando tú haces fundamental un derecho, tienes que atribuirle una garantía que permita el perfeccionamiento de su ejercicio. Y en República Dominicana, por ejemplo, es un caso ilustrativo porque no todo el mundo tiene derecho a acceso. El derecho a la salud no es fundamental en España. En España no. No es fundamental. Es un derecho social, no fundamental. Es una distinción que ellos hacen. ¿Cuál es la diferencia de social y fundamental? La diferencia es que el derecho social no tiene una garantía que permite el ejercicio. O sea, yo no puedo ir al Estado a decir, hazme efectivo mi derecho a la salud, sino que es un patrón programático que dicta el trazado del Estado respecto de la formulación de presupuestos y políticas públicas, pero no obliga al Estado a decir, la invocación del derecho a la salud como denuncia para permitir su protección no combina al Estado. ¿Y esa elasticidad? Lo que pasa es... Oye, el derecho a la salud no es fundamental. En España. Sí, en España. Sí, pero es un derecho social, los derechos sociales también. Sí, se protegen por ley y demás. Lo que pasa es que no tienen la protección constitucional respecto de la garantía de su ejercicio. Pero, por ejemplo, los derechos de primera generación son derechos fundamentales en España, de la libertad, el derecho a la intimidad, y sobre eso sí hay una garantía. O sea, una garantía es el recurso, la vía judicial efectiva para yo hacerlo valer. Si me violan mi derecho a la intimidad, yo voy y pongo una denuncia y el juez dice no se le puede violar. Tú no puedes embargar al Estado o cuestionar al Estado porque no te sane una gastritis. Exactamente. Para decirlo de una manera. Exactamente. Pero la verdad que el caso español es muy curioso porque en estos tiempos de fake news, de posverdad y de redes sociales, también hay sociedades que se han dedicado a abrir debates científicos que están cerrados y ponerlos sobre la palestra. Y hay gente que en una sociedad democrática accede a los órganos de toma de decisión y entonces se configuran este tipo de leyes. ¿Por qué Roger Pujols Rodríguez, en una sociedad tan débil en términos de la ejecución del desarrollo de sus derechos fundamentales, escribe este libro? Y mucho más tomando como referencia Europa, que es una sociedad desarrollada. Claro. ¿Por qué? ¿Qué te motivó a escribir sobre este libro? Esencialmente tener ese sistema, que es un sistema muy eficiente, probablemente el sistema de protección más eficiente que existe, el de protección de los derechos fundamentales, tenerlo como referencia para República Dominicana, no solamente para lo bueno, sino para lo que no necesariamente se vea como bueno. Es decir, esa distinción que hace España de derechos fundamentales y derechos sociales es importante porque, por ejemplo, en República Dominicana no la hicimos y dijimos que todos los derechos fundamentales, todos los derechos que están en la Constitución son fundamentales y por ende cualquier ley, en mi opinión, escribí un artículo sobre ley orgánica, cualquier ley que se vote tiene que ser orgánica, porque díganme una ley, díganme una ley que no verse sobre un derecho fundamental o sobre una de las materias reservadas para ley orgánica por la Constitución, y entonces tenemos una especie de petrificación del ordenamiento jurídico. No quiero retirarme sin invitarles a la puesta en circulación el próximo 23 de febrero en el auditorio de la Universidad Iberoamericana. A las ¿Qué es 23 de febrero? Jueves 23 de febrero, el próximo jueves 23 de febrero, 7:30 de la noche, en el marco de un panel en el que conversaremos sobre la perspectiva actual de los derechos fundamentales con la embajadora de la Unión Europea, Katia Affelt, y el presidente del Partido Revolucionario Moderno, José Ignacio Paliza. Correcto. Excelente. Muchas gracias. Están todos invitados. Michael,
Antes de que Roger se vaya, yo no quiero dejar de preguntarte algo. Último. Yo veo, y últimamente con este conflicto de esta operación especial de Rusia en Ucrania, yo estoy observando la actitud de los pueblos de Europa, que lo que tú dices son pueblos desarrollados con las cuestiones de los derechos. Sin embargo, he llegado a una conclusión que a mí mismo me da escalofrío. Los pueblos de Europa mienten y engañan. Por ejemplo, hay un derecho, vienen aquí y te ofrecen, por ejemplo, una asesoría, pero te la condicionan a que tú hagas tal cosa y tal cosa. Y si tú no cumples, te sancionan, te amenazan. No solamente una amenaza económica, sino amenaza incluso militar. Entonces, ¿cómo puede haber un equilibrio desde el punto de vista del derecho? Cuando, por ejemplo, tú ves que viene aquí un embajador norteamericano, el día que se le ocurra mandar uno, y son muy elegantes en el trato, pero a la hora de la verdad, si tú no haces lo que te dicen, te amenazan. Con una sola palabra, una sola cuña con la que yo sé que Michael se identifica mucho, y yo me identifico más: autodeterminación de los pueblos. Respeto a la autodeterminación de los pueblos. Autodeterminación de los pueblos es la clave para que nosotros podamos ejercer nuestra soberanía de manera respetuosa de los derechos de todos, pero libérrimamente. Gracias, Roger. No, ya se acabó ya, por favor. No van a sacar, que tengan feliz día a todos. Muchas gracias. Roger, gracias. A ustedes.